Antes de ver la visión por el mensaje, voy a introducirlo de esta manera. Le preguntaron a Sisi, no sé quién de nosotros le preguntó cuando estaba chiquita, yo creo que debe haber tenido como unos 6 años o algo así, y le preguntaron, le decíamos Pulguita a nosotros, Sisi. Dice, Pulguita, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y ella dijo, así con mucha dignidad, con mucho valor, dijo, enfermera metalúrgica. No sé dónde sacó eso, ¿no? Quizás porque vivíamos en una región minera y ella compuso la mina y una enfermera, pues enfermera metalúrgica, ¿no? ¿Qué quieres ser tú cuando seas grande? ¿Qué quieres ser? Llegó el tiempo cuando los estudiantes tienen demasiadas opciones para llegar a ser profesionalmente, ¿no? Alguien, muchas profesiones, y no saben qué escoger. No sé, no saben porque hay demasiado. Antes tenías que escoger entre ser ingeniero, farmacéutico, contador, ingeniero agrónomo, empezando las facultades que había en la Universidad de Sonora cuando Sergio estaba chiquito, porque yo fui a la Universidad de Sonora. Pero ahora hay cada cosa, ¿no? En el área de humanidades hay un montón de cosas que difícilmente se deciden, resulta difícil escoger qué quieren ser profesionalmente. Humanamente hablando, como hombres, como mujeres, deberíamos tener anhelos y saber definir qué quieren llegar a ser. Feliz o dos, muy buenos, si oramos, nos bendiga Dios, nos siga su palabra. Giovanna, díganos, por favor. Si el Señor no me hubiera llamado a servirle, yo creo que en algún tiempo en mi vida hubiera escogido ser músico, estudiar música. En realidad nunca estudié música, creo que tenía cierta facilidad para ello, pero quizás movido por ese asunto de que tenía cierta facilidad para la música, hubiera escogido ser músico. Pero nosotros teníamos en nuestra casa unos vecinos que apreciábamos mucho, y salió de esa familia, de esos vecinos, una muchacha muy inteligente, sobresaliente, eran medio japoneses, ellos se apellidaban Sato, y ella decidió ser contadora y se fue a la Autónoma de México para estudiar para ser contadora. Regresó y un día, cuando yo estaba allá en la preparatoria, me abordó ella y me dijo, yo era el güerito para ella. Dice, güerito, ¿qué vas a estudiar? Y le dije, pues contador. Quiero ser contador. Y me fui a la universidad para estudiar eso, para ser contador. No precisamente porque quería ser, sino porque encontré, bueno, si ella es contadora, yo también puedo ser contador, ¿no? Si ella me resulta ser bueno ser contadora, para mí me va a resultar bueno ser contador. Pero sobre la marcha, cuando llegaba a la universidad, me sentía como el pípila, me sentía como si me pusieran una plancha encima y ahí voy.
Algunas veces, yo creo que Sergio se acordará, en esa facultad había un salón, estaban los salones en este nivel, se le siguen, estaban los salones en este nivel, pero había otro salón que estaba en este nivel, inclinadito, así. Y en ese salón recibía la mayoría de las clases. Y algunas veces, detrás de las ventanas, detrás de la celosía, escuchaba las clases y no entraba. Me resultaba tan difícil. Luché mucho con ese asunto. Un día me senté en una de las bancas en la universidad, en el parque que quedaba enfrente de esa facultad. De hecho, unos 20 años después volví a esa área y ahí estaba el mismo parque y encontré la misma banca donde yo me senté y le dije al Señor, bueno Señor, te voy a servir. Voy a salir de aquí en la universidad y no voy a volver a entrar, voy a prepararme para servir. Algo que yo supe de tiempo atrás que el Señor quería que yo fuera, el Señor quería que yo le sirviera, que yo me preparara para servir. Mi papá estaba encantado porque yo iba a ser contador y podía llegar a ser el primer profesionista de la casa, de manera que mi papá estaba muy encantado. Y estuvo muy desencantado cuando le mandé una carta y le dije, esta carta te va a llegar el viernes, yo voy a llegar el lunes. No pienso seguir estudiando, ya sabes que siempre he tenido la inquietud de servir a Dios, me voy a preparar para servir a Dios. Dice que mi papá lloró 2 veces, muy desconsolado. La primera cuando murió mi mamá, y lloraba mi papá. Y la segunda es cuando yo le dije que ya no iba a seguir estudiando. Se salió al patio de la casa, con la carta en la mano, llorando. No entraba y le daba la carta a una de mis hermanas y le decía, léela, ¿qué entiendes tú? Le golpeó mucho porque había una diferencia muy grande entre lo que Dios quería que yo fuera y lo que Él quería que yo fuera. También yo tuve mi lucha en lo que yo hubiera querido ser y lo que Dios quería que yo fuera. Y llega el tiempo que nosotros tenemos que definir qué es más importante. Llegar a ser lo que nosotros queremos ser, como algunos quieren ser narcos, algunos niños están muy definidos, que quieren ser narcotraficantes, bárbaros. Después de oír sus canciones y sus pláticas allí, cuando se vuelven esos niños, uno entiende por qué deciden ser eso. Pero suele haber un gran abismo entre lo que nosotros queremos y lo que Dios quiere que nosotros seamos. Es muy diferente. De hecho, están los caminos del hombre, señalados por el profeta Isaías de esa manera. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Muchos caminos. Frente a esos caminos, Dios sabe un camino diferente. Será llamado camino de santidad. Totalmente diferente al camino que nosotros solemos escoger. Es bueno que escojamos una buena carrera, es bueno que estudiamos, pero cuando esto viene en contraposición a lo que Dios quiere que nosotros seamos, no nos espera vida, al menos no nos espera vida de Dios. No nos espera ser tan productivos y tan fructíferos y tan felices y tan en paz como podemos llegar a ser, porque su voluntad es perfecta, es buena, es agradable y es perfecta. Y supuesto que esa es la voluntad, Dios nos llama, Dios no nos exige, Dios nos muestra el camino, nosotros depende aceptar su voluntad o tomar el camino que Él nos señala. Pero cuando Dios da un señalamiento es el mejor que podemos escuchar en la vida. Y jóvenes, a ver qué tan alertas están, adolescentes, familias y jóvenes, quieren ponerse de pie, 1, 2, 3, ya están aquí en el muro. Ya se pusieron aquí. No son más benditos. Gracias. Pueden sentarse. ¿Qué van a hacer? ¿Qué quieren ser? ¿Enfermero metalúrgico? Bueno, a lo mejor podemos encontrar cosas muy interesantes al escucharles decir lo que quieren ser.
Pero espero que les resulte más interesante a ustedes saber lo que Dios quiere que todos seamos. Y eso hay que procurarse. Un día alguien me preguntó, ¿qué debo hacer? ¿Qué hago? Nosotros deberíamos de preguntar, ¿qué quieres que yo sea? No precisamente qué quieres que yo haga, sino qué quieres que yo sea. Y Dios tiene intenciones para nosotros al respecto. Yo voy a mencionar 4 cosas que Dios quiere que seamos. La primera está en el primer capítulo de Juan. No tengo que buscarlo ahora, solamente escuchar con atención. En el primer capítulo de Juan, donde dice, a lo suyo vino. Cristo vino al mundo, vino a lo suyo. Los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio potestad de ser. Les dio potestad de ser hechos. ¿Qué? Hijos de Dios. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eugenio, ese es un favor, el nombre de los pastores, que estoy ahorita me dando cuenta, el nombre de la iglesia. Dale un abrazo a esa iglesia de suéter verde que está detrás de ti, por favor. ¡Wow! Qué gusto verte, hijo. ¡Wow! ¿Ponte el niño? Está bueno. Qué gusto verlos. Qué bueno es considerar, voltear arriba y decir al Señor, ¿qué quieres que yo sea? Yo creo que el anhelo de Dios respecto a nosotros en alguna vez ha estado en el corazón de alguno en referencia a alguien más. ¿No les ha pasado a ustedes que miran un niño, sobre todo un niño desamparado, o ponen un cuadro en la televisión de un bebito de, ay Señor, de 1 año, 4 meses, o algo así, que sus ojitos perdidos, bonito, creció chorreado, abandonado, y quisiera que fueras mi hijo, quisiera que fueras mi hijo. Dios quiere que seamos sus hijos. Óiganlo bien. Hijos de Dios. Yo debo de anhelar ser lo que Dios anhela que yo sea, su hijo, ser un hijo de Dios. De esos que pueden llegar a su presencia y decirle, Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino y sea hecha tu voluntad. Padre, sea hecha tu voluntad, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Quiero ser un hijo de Dios. Tener un papá así, ¿no se les antoja? ¿No les da miedo? Porque él disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Nos va a interesar. Ser hijos de Dios va a interesar nuestra vida, porque no se trata de tener una acta de nacimiento donde diga que somos hijos de Dios. Se trata de hacer un compromiso con Dios, de aceptarme como Padre y aceptar ser hijos de Dios y disciplinarse eso, honrar el privilegio que Dios nos da de ser hijos de Él. Hijos de veras, no más de nombre. No como aquellos que se sentían hijos de Abraham, ¿no? Y un día el Señor nos alentó y les dijo, vosotros de vuestro padre el diablo sois, porque las obras de vuestro padre queréis hacer, las obras del diablo. ¿Cómo vives? ¿Qué haces? Eso dice de quién eres hijo. Quiero ser un hijo de Dios y vivir con la dignidad que corresponde a los hijos de Dios. Como aquellos 2 hermanos, yo que no les recuerdo esa ilustración, se la voy a recordar ahora. Eran
Un par de malcriados vivían en Nogales, Sonora. Eran cristianos, ¿no? Eran evangélicos, iban a la iglesia, eran de una familia de la iglesia. Tenían ciertas facilidades, tenían carro, y agarraban su pick-up y se iban a Tucson, a las cantinas, a las juegas, a los shows, a todo lo indebido, ¿no? Los que se van los jóvenes el fin de semana, y se iban a Tucson. Un día cuando salieron de Tucson, tomaron la carretera, ya en la madrugada, la 1 de la mañana quizás, y cuando tomaron la carretera a Nogales, sintieron que alguien se sentó en medio de ellos, y se quedaron. ¿Sentiste lo que yo sentí? Nosotros sí, que alguien se sentó en medio y se voltearon ahí. Cuando llegaron a Nogales, aquello que se subió se bajó. ¿Sentiste? Sí, que se bajó y se subió. Y fueron a tocar en la puerta del pastor, ¿no? A esas horas de la madrugada. Hermano, mire lo que nos pasó. El pastor fue el que platicó esa historia y les dijo: bueno, ¿acaso no tiene derecho el padre a sentarse en medio de sus hijos? Ellos tenían que saber de quién eran hijos y quién se había sentado con ellos, ¿verdad? Dios quiere que seamos sus hijos, siempre sus hijos. Los hijos serán siempre los hijos, ¿verdad, María? Porque se quiero analizarlo. Los hijos serán siempre nuestros hijos, aunque se conviertan en padres y en abuelos, aún serán siempre nuestros hijos. Es una relación en la que estamos supeditados a. Es una relación para toda la vida. El escoger, el aceptar ser un hijo de Dios nos lleva a aceptar una relación para toda la vida, una relación muy ventajosa. Ser hijos de Dios, esto es que sea nuestro Padre, casi nadie, ¿no? Y eso es real. El hijo mayor, a que nosotros debemos de considerar nuestro hermano mayor, perdón, el Señor Jesucristo, dijo: cuando ustedes vayan al Padre, cuando vayan a orar, digan: Padre nuestro que estás en los cielos. Es su papá, va en serio el asunto. Me ponen en una posición frente a la vida tan ventajosa. ¿Se acuerdan del himno? Padre supremo, hijos de Padre. Yo tengo un tío, y yo tengo un amigo, que me puede ayudar y se sienten muy protegidos por el tío, o porque tiene influencias, o porque tiene dinero, por el pariente, por el amigo. Pero decir que Dios es nuestro Padre nos pone en una posición que está en ventaja sobre cualquier otra. Oye, yo quiero ser un hijo de Dios. Es una bendición, es un privilegio, es una protección. ¿Qué quiere ser en la vida? Posiblemente que Dios quiere que seas su hijo. ¿Qué profesión vas a tener? Vas a ser secundario. Y vas a ser bendecido por el hecho de que eres un hijo de Dios. ¿De quién vas a ser esposo? Pues es importante. Pero después de que aceptes ser un hijo de Dios, eso será mejor todavía. Porque eso va a determinar qué clase de profesionista vas a ser, qué clase de esposo o de esposa vas a ser. Ser un hijo de Dios.
Y a veces, como decía el apóstol Pablo, tenemos que llegar a Él, reclamar a Él y decirle a papá, esto es papito, papito. Necesitamos protección y ofrenda. Podemos pasar por la noche hablando de la importancia de ser hijos de Dios. Dios quiere que seas eso. Le va a dar mucho sentido a tu vida. La segunda cosa que voy a mencionar. Tiene que ver con nuestro carácter. El mismo carácter que su tío, o el mismo carácter que su mamá, tan mulita como su papá, tan corajuda como su mamá, o al revés. Tiene que ver con ¿cómo vas a ser tú? Decimos en sonar, no se le puede tocar con un palo largo porque ya está enfurecido, ¿no? Enojado, tiene problemas de carácter, de comportamiento. Y el Señor Jesucristo en el capítulo 11 de Mateo hace un llamado y habla de uno de los propósitos de ese llamado. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y luego dice: llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Saben lo que es un yugo, verdad? Es un artefacto que une a dos. Está medio feo la ilustración aquí, pero pues en los tiempos de Cristo era muy común. En Chiapas es todo. En el tiempo que cuando mi esposa estaba niña también era muy común. El yugo era lo que unía a dos bueyes para arar la tierra, para que caminaran juntos. Cuando el Señor dice: ven conmigo a descansar, añade: aprended de mí, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Aprender del Señor a ser mansos y humildes. Otra vez, dos palabras que pudiéramos pasar gran parte de la noche, ¿no? Pero Dios quiere que seamos mansos, que tiene que ver con el carácter, ¿no? Tratando de encontrar en el diccionario bíblico algo acerca de los mansos, dice apacibles. Casi es la única acepción que tiene mansos, apacibles. Yendo al diccionario, al castellano, dice algo más de los mansos y lo compara con salvajes, no ser salvajes. Cuando encontré esas palabras, pensé en una porción de la Escritura que dice: ¿están aquí, hermanos? Ah, qué bueno. Dice esta porción de la Escritura, tratando de comparar mansos con salvajes. Dice: ¿por qué dices a mi alma que escape cual ave al monte? Óyeme, estoy parafraseando, en Dios he confiado. ¿Cómo me dices que me vaya de salvaje, como que escape cual ave al monte, que agarre el monte? ¿Pero qué tienes? No voy a escapar, ¿sí? Ustedes tienen la impresión de vivir una vida de mucha aventura, de muchas emociones. Salvaje. Y lo comparo también esto de lo contrario a mansos, locuras. ¿Saben ustedes que definitivamente la mayoría de la gente está loca? Tumbada el burro de esa persona para vivirlo? Acerca de locura. La vida de muchas personas está marcada por alguna locura. Están locos. Son locos, no son mansos. No son entendidos para tomar decisiones, no son tranquilos para tomar decisiones. No son apacibles para tomar decisiones, son tempestivos. El Señor quiere que seamos así. Dice: ponte el yugo conmigo para que camines conmigo, y cuando camines conmigo vas a aprender a ser manso y humilde.
Es la misma palabra en griego, manso y humilde. Es una acepción. Cuando buscan humilde, quiere decir manso. Cuando buscan manso, quiere decir humilde. Pero nosotros podemos hacer una separación entre manso y humilde. El humilde es aquel que no tiene un concepto de sí más alto que el que debe tener. Que no se le subió. Que no se vio, que dice, qué bárbaro, qué portento de personas son, qué guapísimos son. Y se engaña, ¿no? Tiene un concepto de eso. O lo engañaron los papás, ¿no? Como aquel niño, ¿no? De hecho se llamaba Carlos. Y también de alfeñique como yo, ¿verdad? No más que yo tengo mis brazos no de alfeñique y mis brazos son más o menos bien formaditos. Y si quieres, no lo es. Tenía los bracitos taquitos. Y luego le hacían creer que él era. Que le echaban el corazón. Y lo hacen comer, Carlos. Unos picadientes así, que parecía bonito de picadientes. ¿Saben ustedes que creció con esa idea que él era muy acá? Pues yo voy a tener un concepto equivocado de sí mismo, ¿no? Hay gente que no acepta lo que es y cree ser lo que no es, se la cree. ¿Quieren creérsela, no? Ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener eso. Estimando a los demás como mejores a sí mismo, es decir, dar su lugar al prójimo. Tienes que ser humilde. Aprended de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde. El Señor fue humilde, se humilló hasta la muerte. Puedo relacionar humildad con sencillez. Con que es como llegó un señor acá muy dueño de la situación, ¿verdad? También se creía más de lo que era, ¿no? Pero eso también tenía lo suyo. Incluso una dependencia del gobierno por allá para arreglar un permiso. Estamos hablando de cosas de una iglesia, de un evento religioso, y sacar un permiso. Y había que tratar con una muchacha más o menos bonita, la muchacha que trata. Y dijo paquetón, un gato, como era de patearlo ahí. Dice, déjame que yo hable con ellas. Si yo la voy a batallar con mi look. Yo me desenrollo, ¿con qué gente estoy metido? Estoy metido aquí, no sé aquí. Son bien gato. Ibas a echarle ojitos a la muchacha y darle una vacilada para que le diera el permiso. No me acuerdo qué pasó, yo creo que me enojé tanto que ya no me acuerdo lo que pasó, ¿no? Pero la cosa es que se cree, que se le sube a la cabeza, ¿no? Y dice el Señor, el que camina conmigo hace lo que me. Me encantó una de las peticiones de uno de nuestros jóvenes aquí en la iglesia en esta vez. Cómo me gustó y la cargo en mente todo el día. Hablando de su tiempo en la escuela, pide al Señor que le ayude a ser prudente y sabio. Wow, cómo me gustó esa petición. Un jovencito. Ayúdame a ser prudente y sabio. Y yo dije, amén. En alguna manera eso de ser prudente, de ser sabio, le va a llevar a ser humilde, sencillo. Porque los que caminan con Dios son mansos y humildes. No son bravos ni altivos. Hablando de los opuestos, ¿no? Son mansos y humildes. No son bravos ni altivos. Porque bravos y altivos a alguien le va a sacar el gordo. Y te va a ser muy diferente a lo que Dios quiere que tú seas. Llevamos dos cosas, ¿no? Ser amigo de Dios. La segunda, ser manso y humilde. Me voy a la tercera. A lo mejor de la cuarta pendiente, ¿no? Esto de ser manso y humilde viene a nosotros por influencia
influencia del Señor nos hace ser mansos y humildes. La influencia por caminar con Él. El que sigue es algo que dice el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios capítulo 4. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¡Wow! Hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. De ahí derivamos la frase ser como Cristo. Y es la tercera cosa que Dios quiere que tú seas. Que seas como el Hijo que vio. Que seas como Cristo. El primero es un asunto de relación familiar. Que seas un hijo de Dios y le llames a Él Padre. El segundo es un asunto de influencia. Dice el Señor, camina conmigo y vas a aprender a ser manso y humilde. La tercera cosa es un desafío para toda la vida. Una vida desafiada a ser cada vez mejor, porque la medida es llegar a ser como Cristo es. No hay desafío más grande en nuestra vida que ser como Cristo. Qué bueno es ser de tal manera que estamos siempre desafiados a ser mejores. Y el anhelo de un corazón así es la excelencia. Porque el que quiere ser como Cristo está anhelando la excelencia. Qué bueno es estar desafiados durante toda nuestra vida a ser como Cristo. Es un asunto para toda la vida. Asunto que nos mantiene desafiados toda la vida. Qué pena por aquellos que ya no quieren tanto ser como Cristo. Ya lo único que quieren es tener paz. O lo único que quieren es que se solucione el problema del hijo. Lo único que quieren es sacarse la lotería o otra cosa, ¿no? Pero ya perdieron el asunto de ser como Cristo. Eso te da mucho sentido a tu vida. Eso te ayuda a ir para arriba. Eso te lleva a ser mejor. Eso es poner tu meta en ser como el ser perfecto que Cristo es. A lo mejor podemos decir, como el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado ya, pero prosigo a la meta. En esa dirección estoy marchando. Siempre tienen el desafío de ser mejores. Y así era de jovencito, y así era de joven, y así era de viejo. Qué bueno por una persona que siempre está desafiada a ser mejor. Porque de modo que diga, ya llegué, ya soy como Cristo, siempre está desafiada a ser como Cristo. Yo quiero ser una persona que siempre quiere ser mejor. Y esto, el primero es un asunto de relación, ser un hijo de Dios. El segundo es un asunto de influencia. Camino con Dios y voy a aprender a ser más humilde. El tercero es un desafío para toda la vida. Y el cuarto es una proyección de nuestra vida a la sociedad en que vivimos. Y sobre esto, en el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo decía de cómo nos veía, lo que nosotros éramos, lo que debemos ser para Él. Y dijo, vosotros sois la luz del mundo. Como una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. Como una lámpara que se pone en el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Dios quiere que seamos luz. Luz encendida donde quiera que vamos. Esto es hacer bien. ¿Por qué es hacer bien? Porque
Porque vivimos en un mundo de tinieblas. La gente está envuelta en las tinieblas del pecado y del error. Del engaño, en la ceguera espiritual. Y Dios quiere que en un mundo de tinieblas con el que vivimos resplandezcamos como luminares, dice la Escritura, en el mundo. Sé luz. Un instrumento de bendición. Dice, como una luz que alumbra a todos los que están en casa. La luz que encendió el Señor en nosotros nos determina para ser luz, que ilumina la mente, el corazón, la vida de quien está a nuestro alrededor. Somos llamados a llevar luz a los que no tienen luz. Eso me da una proyección de bien a mi vida hacia los demás. Ser luz para los demás. Quiero ser la bendición. Quiero servir, quiero ser luz. Quiero amar. Quiero ser luz. Quiero dar a conocer a Cristo. Quiero llevar la luz. Quiero ser luz. El primero es un asunto de relación, ser un hijo de Dios. El segundo es un asunto de influencia, ser mansos y humildes por caminar con el Señor. El tercero es un desafío para toda la vida, ser como Cristo. Y el cuarto es una proyección de nuestra vida hacia los demás, ser luz. Me encanta la gente que enciende su luz y la gente empieza a mirar su luz. Me gusta mucho la posición de tío. Encuentro que es una posición muy especial. Ser tío es muy especial. Y qué bueno cuando hay un tío en la familia en la que mamá puede decirle, pregúntale a tu tío. O van con el tío, con el pariente y le dice, oye, te encargo tu sobrino, ¿no? Habla con él. ¿Por qué está buscando a ese tío? ¿Por qué lo está buscando? Porque es luz. Porque con la luz que tiene un buen consejo. Porque con la luz que tiene hay calor que lleva. Porque su luz es cálida y abre los ojos de la gente, apela al entendimiento. Qué bueno ser luz y alumbrar a todos los que están en casa. Una vez mi hermano mayor me dijo, ya está con el Señor ahora. Me dijo, yo no quiero ser como tú. Pasaron algunos años. Obviamente yo era bueno para él, ¿no? Para mis hermanos. Y dijo algo que me echó porras aquí, ¿no? Entre otras cosas, no, antes el güero es una evidencia. Llegó a apreciar lo que era su hermano. Porque yo no estaba para impresionarlo, simplemente para ser luz, como Cristo quiere que nosotros seamos luz y alumbremos a los que están en casa. Te decía algo el mensaje más que nosotros. Apenas el caminar al altar, joven, especialmente llamo a los jóvenes, señoritas, acercarse al altar y decir, Señor, yo quiero ser un hijo de Dios. Por sobre todas las cosas quiero ser un hijo de Dios. Quiero caminar contigo y aprender de ti a ser. Mi carácter esté influenciado por ti, ser manso y humilde de corazón. Quiero mantener mi vida desafiada
y cada vez ser más como Cristo. Quiero ser luz, quiero ser bendición y de ayuda. A lo mejor tienes planeado ganar mucho dinero y llegar a tener una profesión en la que suene tu nombre y te saques mucho provecho material de ello. Pero qué bueno venir en esta noche al Señor y decir: Señor, quiero ser bendición, quiero ser luz, como tú quieres que yo sea. Quiero ser lo que tú quieres que yo sea. El altar está abierto, hermanos. Vénganse en casa. Pastor Daniel, una vez. Ustedes que quedan en sus lugares puedan decir al Señor: te doy gracias que ya soy lo que tú quieres que yo sea. Y si no es así, pues hagan su banca en el altar. No le entrega la palabra. Y asegúrese de ponerse de acuerdo con el Señor, como para decirle: quiero ser lo que tú quieres que yo sea. Necesitamos de tu ayuda, Señor. Muchas veces nos perdemos en nuestros pensamientos, pensando que así estamos bien. Pero cuando nos vemos a la luz de tu palabra, Señor, nos damos cuenta de cómo necesitamos de tu ayuda, cómo necesitamos de tu dirección, Señor, sobre nuestra vida, cómo necesitamos corregir. Que seamos, Señor, esa vasija de barro muy moldeable, Señor, en tus manos. Que seamos los hijos que tú quieres que seamos. Líbranos, Padre, líbranos de caer en la soberbia, en el orgullo. Líbranos, tal vez no lo decimos, pero con nuestros hechos, con nuestra actitud, te decimos que no te necesitamos. Gracias porque no eres un Dios, Señor, que nos da conforme a lo que nosotros merecemos, sino que con misericordia, Señor, nos perdonas, nos restauras, nos ayudas a ser mejores, Señor, en todos los aspectos de nuestra vida, Señor, y especialmente en aquellos que tienen que ver con nuestro carácter. Quita la soberbia de nuestro corazón. Especialmente bendice a nuestros jóvenes en esta tarde, Señor. Venimos delante de ti, Padre. Qué bueno considerándose muy dependiente de ti, Señor.
considerándose delante de ti muy necesitado. Gracias, Señor, porque te necesitamos. Y gracias por lo que tú nos hablaste en esta tarde, Señor. También porque alguno en su banca, Señor, esté considerando, reflexionando sobre lo que hasta ahora ha sido su vida. De aquellas cosas, Señor, que hay que cambiar, Señor, ayúdale a cambiarlas. Que podamos levantarnos de este altar, Señor, con un compromiso delante de ti. Qué bueno por aquellos, Señor, que se han guardado en el compromiso de humildad, de sencillez, sin tener que publicarlo, pero tan solo con el hecho de que tú lo sabes, Señor, es más que suficiente. Qué bueno por aquellos, Señor, que te reconocen como su ayuda, como su fuerza, como su poder, como su roca. Pero si no fuera así, Señor, si alguno de los que estamos aquí necesita cambiar, necesita ser mejor, Señor, y todas las cosas que nuestro pastor nos mencionó en esta hora, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a hacer luz. Ayúdanos a hablarle a otra persona que no te conoce, Señor, hablarle de ti, Padre. Hablarle de tu amor, de tu misericordia. Misericordia que se ve reflejada en nuestra vida. Amor que se ve reflejado en nuestra vida misma, Señor, en nuestro testimonio, en nuestras palabras. Gracias, Dios Padre. Ayúdanos a levantarnos diferentes en tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.